Hola, buen día, buenos días, Subodhasanak, good morning. Sri Lanka, todos lo recordaréis, ¿no? En el mapa es la India y luego en el sur de la India, pero no pegado a la India, está Sri Lanka, como si fuera una lágrima que sale de la India. Ahí también se denomina el nombre de lágrima de la India, ¿no? Se conoce a Sri Lanka como la lágrima de la India porque está ahí. Y muchas personas piensan en Sri Lanka es un país que pertenece a la India, o que en algún momento de la historia perteneció a la India. No, Sri Lanka es un país independiente y siempre lo ha sido. Lo que pasa que no siempre ha estado despegado del continente asiático, es decir, de lo que sería el continente, ¿no? de la India. En realidad, hasta el siglo XV, hasta 1480, Sri Lanka estaba unido a la India por el norte en lo que se denomina el Puente de Adán, Adam's Bridge. Adam's Bridge o Puente de Adán va de una isla que hay al noroeste de Sri Lanka, Mannar pertenece a Sri Lanka, es una isla que está unida a lo que sería la península de Sri Lanka por un ferry, pertenece a Sri Lanka. Yo he estado en Mannar, cuando trabajaba con Médicos Sin Fronteras, ahí teníamos un proyecto. Mannar es un lugar muy, muy bonito, hace mucho que no he estado, tenía unas playas, bueno, preciosas. Está llena de burros, hay muchos burros en Mannar. Es un lugar muy bonito, muy tranquilo hasta que caían bombas, porque bueno, también estaba en zona de guerra. Pues bueno, total, en esta isla, la punta de esta islita, en el noroeste de Sri Lanka, está Talaimanar, la ciudad de Talaimanar, y Talaimanar estaba unido por una cadena de arrecifes y bancos de arena, que unido a la India, a la ciudad de Dhanushkodi. Está en el sur de la India, que fue un puerto súper importante, es muy importante hasta este año que os digo, en 1400... fue un puerto muy importante hasta 1964, que hubo una tormenta increíble, murieron 1.600 personas y a partir de ahí se convirtió en una ciudad fantasma. Pero bueno, hasta el siglo XV, es decir, 1480, esta cadena de arrecifes y bancos de arena unía en lo que se denominó... o se conoce como Puente de Adán, unía a la India y Sri Lanka, se podía atravesar andando. Son 38 kilómetros y 18 metros de ancho. Se podía atravesar, tampoco había muchísima profundidad. ¿Qué ocurrió en el siglo XV, en 1840? Pues... a 1480, perdón, he cambiado los números, pues que hubo un tifón y este puente natural quedó sumergido y a partir de ahí Sri Lanka y la India están separados. ¿Vale? Esto es geográficamente la historia del Puente de Adán. Pero, ¿por qué Puente de Adán? ¿Por qué Adán? ¿Y por qué hay tantas referencias a Adán? ¿Recordáis a Adam's Peak, el pico de Adán? Pues os cuento. Resulta que, ya os lo conté un poquito cuando hablé del puente de Adán, del pico de Adán, de Adam's Peak, pero os lo vuelvo a repetir y incluiré algunos detalles más de la historia. Resulta que cuando Dios expulsó, según los árabes, según el Islam, cuando Dios expulsó del paraíso a Adán y a Eva, el primer sitio donde los mandó fue a Sri Lanka, a Ceilán, a Lanka, a Serendip para los árabes en aquel entonces. Sabéis que es la isla de los 1000 nombres, Tambapani, bueno, etc. Bueno, pues el primer sitio donde Dios envió, cuando los expulsó del paraíso, donde los envió por primera vez en la tierra, fue del paraíso a la cima de Adam's Peak, en el pico de Adán, el Sri Pada, para los singaleses. ¿Por qué? ¿Por qué el primer sitio en la tierra donde puso Adán y Eva después de expulsar del paraíso fue Sri Lanka y concretamente el pico de Adán? Porque se dice que el lugar más parecido al paraíso
y más cercano a la tierra, entre el cielo y la tierra, era Adam's Peak y era Sri Lanka. De ahí Sri Lanka se conoce como un paraíso, porque es un paraíso en la tierra, pero viene de ahí. Y en el pico de Adán existe, en Adam's Peak, existe una huella que ya sabéis, ¿no? Que para los budistas es la huella de Buda, para los cristianos es la de Santo Tomás, para los hindúes es la de Shiva y para los musulmanes es la huella de Adán. Porque es el primer sitio donde puso su huella Adán cuando fue expulsado del paraíso. Después de estar en el pico de Adán, ¿cómo llegó? Te dice que Adán viajó hasta la Meca. ¿Cómo viajó desde allá hasta la Meca? Pues cruzando Adam's Bridge, el puente, cuando bajó del pico de Adán, atravesó de Sri Lanka a la India por ese puente natural que era el puente de Adán, que quedó, ya digo, totalmente desapareció ese puente natural en el siglo XV. También hay otra historia referente a este puente natural que tiene que ver con el dios, el rey dios o el rey de los demonios que fue Ravana. Ravana fue un rey en Sri Lanka, un rey divino, que supuestamente, bueno, hay una serie de historias que, a ver, Ravana era un rey divino, un rey demonio, era un rey que tenía un carruaje que volaba, dice que volaba. Entonces, ahí se mezcla como entre, digamos, la ficción y la realidad. Se supone, se dice que este rey o este supuesto rey existió hacia el año 2559 antes de Cristo. Hubo un rey digamos que se relaciona con Ravana, es decir, Ravana podría ser este rey, no se sabe, ¿no? Si había referencias a este rey, porque era un rey que fue realmente muy benévolo y muy bueno para Sri Lanka, para Lanka en aquella época, pero bueno, se ha mezclado, ¿no? Ya digo, todo lo que es la ficción, todo lo que es la ficción con la realidad. Ravana era el rey Dios, rey de los demonios, como digo, que vivía en Lanka. Lanka se supone que que reinaba desde un lugar muy cercano a Sigiriya, o por ahí por Sigiriya. Y también se dice que tenía su palacio donde Kashyapa quiso construir, o donde Kashyapa realmente construyó su palacio, en la cima de Sigiriya. Y que lo que quería Kashyapa, que os he explicado muchas veces la historia de Sigiriya, lo que en realidad quería Kashyapa era convertirse en un segundo Ravana y tener su mismo poder. Ravana fue un rey divino, rey de los demonios, el rey de las tinieblas. Fue un rey muy poderoso que reinó en tres, se dice que reinó en tres, que era como un emperador. Y desde Lanka reinó después en otros 3 imperios del planeta, ¿no? En plan guerra de las galaxias. Pues Ravana se dice que tenía un carruaje volador. Bueno, resulta que Ravana secuestró a Sita. Sita era la esposa del dios Rama, de la India. Se enamoró de Sita. Pero no solo se enamoró de Sita, sino que eso venía ya de la hermana de Ravana. Resulta que Ravana fue la primera que se enamoró de Rama, pero como Rama la desdeñó, no quiso saber nada de ella porque él estaba casado con Sita, para vengarse, lo que hizo la hermana de Ravana fue hacer que su hermano secuestrase a Sita y se la llevase a Lanka. Si habéis estado en Sri Lanka y habéis visitado Ela, las cascadas de Ela, también habréis igual estado en un templo que se encuentra cercano. Desde ese templo a Ela hay un puente, hay un túnel submarino donde se dice que Ravana escondió a Sita. Pues resulta que Rama, el esposo de Sita, para ir a liberar a su esposa Sita, lo que hizo fue cruzar Adam's Bridge, el puente de Adán, ayudado
ese puente natural, ayudado por el dios Hanuma. El dios Hanuma es el dios mono. Y lo que hizo dios Hanuma fue ofrecerle su ejército de monos para ir a conquistar, o ir a liberar a su esposa Sita. Cruzaron el puente de Adán, el ejército de monos con Rama, y liberaron a Sita y mataron a Rama, ¿no? Rama murió a manos de Rama. Uy, qué lío de dioses. Bueno, pues esta es un poco la historia de ese puente natural que desapareció, como os digo, en el siglo XV. Hoy en día se hablaba que existe un proyecto de la India que tiene con connivencia con el gobierno srilanqués, a veces con unos y a veces sí, a veces no, bueno, no se sabe, pero la población no lo quiere, de construir un puente artificial, en este caso, que una, por el mismo sitio donde estaba el puente natural, que una la India a Sri Lanka a la India. ¿Qué pasa? Que los srilanqueses no quieren, la mayoría no quiere, porque no quieren estar unidos a la India. Ha habido muchos problemas políticos. Durante la guerra la India jugó un doble papel, ¿no? Estaba de un lado, estaba del lado del gobierno, de las fuerzas del gobierno, y del lado de la guerrilla, ¿no? Jugó ese doble papel. A partir de ahí cayó un poco en desgracia y ha habido, pues ya sabéis, ¿no? Que bueno, ha habido siempre problemas y tensiones políticas, aparte estratégicas, ¿no? de la India. ¿Y qué ocurre que además en la India hay malaria, en Sri Lanka no hay malaria, se dice que por ahí podía entrar pues otras enfermedades que han sido erradicadas en la isla? Total, que no se ve con buenos ojos la construcción de ese puente, que sería posible, sería realmente corto, de 38 kilómetros, ¿vale? Lo que sí es cierto es que Sri Lanka es un lugar estratégicamente muy codiciado. Yo no lo tengo durante la época, ya os he hablado de Ravana, os he hablado de Adán, os he hablado de los dioses, os he hablado de dioses terrenales y dioses divinos. Pero los imperios más poderosos del planeta también tienen un ojo puesto en Sri Lanka. Rusia, Estados Unidos, China, India. India y China son dos, Japón también, pero India y China son dos grandes potencias. China está construyendo un puente, tiene muchos proyectos en Sri Lanka, está construyendo un puerto en el sur y en Colombo, una ciudad portuaria enorme, y se dice de ese puente, entonces entre uno y otro quedaría como si fuera un sándwich, quedaría en medio Sri Lanka, y bueno, con la connivencia del gobierno, porque ya les interesa, porque hay proyectos. Entonces yo no sé si, hablando de dioses, yo quisiera estar en manos más de esos poderes divinos que de los poderes políticos, que siempre tienen algo detrás. O sea que, bueno, sea como sea, Sri Lanka de momento está separado, está ahí en el mar, y volveremos para contar más historias divinas, terrestres, y siempre con un fuerte abrazo.